Buenas noches. Aragón es la cuarta autonomía con menos dinero para sanidad, educación y políticas sociales. Los presupuestos autonómicos de este año deberían haber destinado 149 millones más al estado del bienestar para llegar a la media. Analizaremos con nuestros invitados esta información y analizaremos la cesión al PAR por parte del Partido Popular de uno de los dos escaños del Congreso por Teruel como consecuencia del relevo de Carlos Muñoz. El Partido Popular pretende que el aragonesista Carmen Fortea renuncie a favor de la popular Raquel Clemente. Y concluiremos el programa de hoy hablando del desmantelamiento de una nueva trama de corrupción, la operación Enredadera. En esta ocasión se realizaban pagos ilegales a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas. Para tratar estos temas ya nos acompañan esta noche Mariano Oroz, diputada del PP. Buenas noches. Buenas noches. Luis Caimón, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy hablando de Aragón, y es que el Ejecutivo aragonés destina a sanidad tanto dinero como el resto de autonomías, pero los presupuestos de la DGA en 2014 fallan en educación y en políticas sociales, tal y como ha dado a conocer el Gobierno central. La diferencia es de 3 puntos respecto a la media. ¿Qué opináis de estos datos, María? Bueno, con respecto a los 3 pilares, decir que hay otras noticias dentro de ese mismo informe que hay que tener también en relevancia, y es que Aragón es una de las 8 comunidades que nos redujeron el presupuesto en 2014, sino que se aumentó un poquito. Date cuenta que nosotros llevamos arrastrando esos 3 puntos de diferencia desde 2011 y que en la actualidad tenemos 700 millones de euros menos de presupuesto que en 2011. En la sanidad se ha mantenido, incluso está algunas décimas por encima de la media española, en el 35,5, y en la media está en el 35,3, y la verdad es que la sanidad aragonesa es valorada por todos, incluso por el barómetro de la sanidad pública, como la mejor de toda España. Con respecto a la educación, es cierto que estamos 3 décimas por debajo de la media, pero también es cierto que estamos más de 3 décimas de la media con respecto al fracaso escolar y con respecto al abandono. Es decir, Aragón está mucho mejor que comunidades que invierten más dinero. Entiendo que el dinero es importante para la educación, pero también es cierto que no solo el dinero es el que da la calidad, y de hecho todos los informes apuntan a que en el caso de la educación Aragón está bastante mejor que en la media en calidad educativa. Y con respecto a los servicios sociales, es cierto que también estamos por debajo de la media, pero se ha hecho un esfuerzo enorme en servicios sociales en estos 3 años. El más elocuente o el más gráfico, el ingreso aragonés de inserción. En el año 2011 se presupuestaron 6 millones de euros y llegaba a unas 500 personas ese ingreso
los presupuestos de la comunidad autónoma, que este año dependencia e IAI se incrementan también. Luis. Lo que conozco del informe del Ministerio de Hacienda pues es por los medios de comunicación, ¿no? Concretamente por Heraldo. Si nos atenemos a lo que aparece publicado, vemos que las comunidades de Murcia, Asturias y Andalucía son aquellas que gastan más en el estado del bienestar y le llevan a Aragón más de 10-11 puntos por encima, ¿no? O sea, gastan 10-11 puntos más del presupuesto por encima de la comunidad autónoma de Aragón en los pilares básicos del estado del bienestar. Eso quiere decir que en Aragón se da preponderancia hoy por hoy al pago de la deuda por encima de otras cuestiones como es el estado del bienestar, a pesar de lo que nos cuentan, ¿no? Entonces, quiero decir que las cifras no se compadecen muy bien con lo que a veces se oye en las declaraciones. Bueno, a mí lo que me preocupa de las cifras, y siempre me ha preocupado, es que hay detrás de ellas y qué significan las cifras. Porque, bueno, un punto por encima, 2 puntos o 3, bueno, siempre se puede polemizar, relativizar, justificar, pero la clave es qué significan esas cifras, ¿no? Y esas cifras, si las planteamos en nuestra comunidad, significan que no tener la suficiente dotación en educación es aumentar la desigualdad en educación. Y aumentar la desigualdad es bastante peligroso porque estamos hipotecando unas generaciones muy determinadas en una situación importante de exclusión. Porque, claro, de acuerdo que cuando estas cifras se ven en lo concreto, los programas que se ponen más en cuestión son los programas que son fundamentales para la gente que tiene retraso escolar, situaciones desfavorecidas, desde comedores, libros extraescolares, apoyos a los alumnos, que en las clases hay ya más de 40 alumnos por aula en algunos institutos que se están produciendo. Entonces, claro, estas situaciones no son buenas para la calidad del sistema educativo. Que sí que es cierto que no todo el dinero significa calidad, pero el dinero es importante para determinados programas. Entonces, claro, si profundizamos en la desigualdad, pues agrandaremos, que es lo que siempre hablamos aquí en este programa, agrandaremos un poco más la brecha de los que más tienen y los que menos tienen. Y si le agrandamos en educación, agrandamos una generación de futuro, una generación que excluimos en un proceso de desarrollo. Y eso es lo que realmente
tienen. Y por otro lado, estamos de acuerdo que estamos en una situación complicada desde el punto de vista económico, con problemas de déficit, pero cuando uno gobierna y tiene un saquito de garbanzos, aunque no haya mucho en los garbanzos, la clave es cómo repartes esos garbanzos, ¿eh? Entonces, claro, en el reparto de los garbanzos es donde se hace política, porque la economía es política, es decir, y el instrumento para hacer política son los presupuestos. Se puede hablar mucho, pero el elemento clave de una comunidad o de un gobierno del que sea es la política presupuestaria. Entonces, claro, si uno comprueba los presupuestos, que bueno, pues donde realmente los garbanzos se han puesto más es en tema de empresas públicas, con un agujero importante, o se ha puesto más en el tema de las comarcas, y encima del tema de las comarcas es funcionamiento de gasto corriente, pues claro, yo en ese fondo de donde se decide poner los garbanzos sería más cuestionable, porque yo pondría los garbanzos en situaciones de desigualdad, de exclusión y de pobreza. Y entonces, claro, yo pondría los garbanzos en otro lugar, pero claro, son opciones políticas muy respetables. Yo puedo respetar que el partido del gobierno en estos momentos, la comunidad autónoma, decida ponerlo ahí, porque no estoy de acuerdo, pero yo lo respeto mucho y para eso estamos aquí, para hablar justamente de dónde hay que poner los garbanzos. La apuesta de los garbanzos tiene un claro contenido ideológico de apostar por un estado de bienestar o no apostar por un estado de bienestar. Es decir, los garbanzos significan eso, significan algo más. El gobierno central además ha llamado la atención sobre los cambios que se introdujeron en 2014 vinculados al dinero que reciben las comarcas, Mariano. Sí, pero si sois conscientes, tanto los 8 millones del fondo de contingencia como los 20 van dedicados específicamente a servicios sociales, ayudas de beca de comedor que se dan desde las comarcas. Yo entiendo que el gobierno central no entienda exactamente el papel que juegan en Aragón las comarcas, pero os puedo asegurar que tanto los 20 millones que fueron a las comarcas como de ese asunto, como los 8 del fondo de ayudas, el fondo servicios sociales y educación estaba determinados los destinos, no eran estaban determinados los destinos, no era gasto corriente. No era solamente gasto corriente. No solamente gasto corriente. O sea que había una parte que sí que era gasto corriente. ¿Me dejas que te explique? Los 8 millones Por eran, supuesto. los 8 millones eran destinados exclusivamente a ayudas de urgente necesidad, y de los 20 millones de euros había una grandísima parte, no te puedo decir el porcentaje porque no pensaba que vamos a hablar de comarcas, que iba dedicado a servicios sociales, que iba dedicado a ayudas de comedor, que iba dedicado a los... Mira, te voy a dar dos datos muy concretos para que veáis lo que son las políticas y lo que decías tú de repartir garbanzos. Presupuesto del 2014, 2 de cada 3 euros, 2 de cada 3 euros fueron a política social, a sanidad y a servicios sociales y a educación. ¿Vale? Si a eso le sumas la estrategia de competitividad y empleo que va destinada a crear empleo a jóvenes, a mujeres de más de 45 años, el 70% del presupuesto
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón en 2014 fue dedicado a empleo, educación, sanidad y servicios sociales. De lo que tenemos, que son 700 millones de euros menos de los que había en el año 2011. El plan impulso que eso hizo que en su momento al año siguiente no pudiéramos cumplir el objetivo del déficit fue exclusivamente para los 4 elementos que yo te he comentado. Y con respecto a las empresas públicas, por educación y servicios sociales. Educación, servicios sociales se incrementó en 4 millones el ingreso a las comunidades de inserción. 4 millones. ¿Y el plan de impulso que hizo en educación? El plan de impulso en educación, vamos a ver, se ampliaron las becas de comedor con el plan de impulso. Y yo en educación, esto es expertismo, es el mío, yo sabes que soy la portavoz de sanidad y servicios sociales. Yo lo que te digo no lo sabía, es que pregunto que sin ninguna intención, si te parece pasa que no, que en esta tertulia, o sea, en esta mesa de redacción cuando venimos normalmente, como aquí no tenemos ningún representante de ningún partido político, no entramos tanto en los temas tan políticos, pero puesto que bueno, aquí te lo preguntamos, son datos, vamos, te lo pregunto con toda cordialidad, son datos y es más otra cosa, es que aquí no entramos en un debate político porque nosotros nunca hacemos un debate político de partidos, ¿sabes? Sino más bien analizamos un poco cómo van los datos generales, no puedo llegarte al detalle porque el plan de impulso es del año 2013, del año 2012 y estamos en el 15. Era más bien para el empleo que para la inversión, pero a lo mejor también para la inversión. No, para la inversión no. Fue a servicios sociales, ahí, 4 millones y pico, 8 millones fueron para la educación, fueron para creación de empleos, es decir, para las 4 cosas que te he comentado. De todas maneras, te remito el plan de impulso y así entras al detalle. Pero vamos, entendiendo que no estamos en el mejor momento, desgraciadamente, porque los ingresos han descendido notablemente. Sí que es cierto que desde el gobierno, y si tú analizas las partidas, la mayor parte va para sostener el estado del bienestar. Pues es que curioso, han descendido los impuestos y vais a bajar los impuestos. Claro, porque nuestra opinión, a diferencia del Partido Socialista, es que el dinero tiene que ser en manos de las personas para que consuman y para que así se genere empleo. Es una opción política. Entiendo que Izquierda Unida o PSOE consideran que es mejor subir los impuestos y en nuestro caso consideramos en algunos tramos, ponle el detalle que tú quieras, en nuestro caso consideramos hay que asumir impuestos, es decir, la política a la izquierda, más ricos, lo que pasa es que los más ricos cada vez son menos. Realmente que sea una política progresiva del sistema. El IRPF es progresivo también, Pilar. Sino que se ha citado, por ejemplo, el barómetro sobre la sanidad, ¿no? Que es una de las mejores sanidades que hay en el Estado español.
español según el barómetro, pero claro, si vamos retirando cada año los presupuestos, dinero que va destinado a esa sanidad, finalmente no será tan buena como era. Es verdad que en todo el conjunto del Estado español la cantidad de dinero invertida por persona con respecto a otros países europeos es menor, y en cambio había una buena sanidad, pero varios años de recortes pueden hacer que llevemos a que la sanidad se deteriore, a que las listas de espera aumenten, etcétera. Entonces, claro, la opción que se estaba mencionando de rebajar impuestos justo cuando haría falta recaudar más, pues desde mi punto de vista pone en riesgo estas políticas del estado del bienestar. Independientemente de dónde penséis que debe estar el dinero, el problema es que para mantener el estado del bienestar hace falta recursos, hace falta ingresos, y para eso hace falta una política fiscal adecuada. Yo, ya sé que estamos por darte en periodo preelectoral. No, lo hacemos en Aragón, no hemos subido. Para estimular el consumo, eso es una política muy de liberalismo, es decir, bajo impuestos y estímulo al consumo. Otros, por el contrario, la política, bueno, yo se lo explicaba a los alumnos, la política más bien de la izquierda es, decimos, unos impuestos de acuerdo con unos caracteres progresivos en relación a lo que ingresa cada uno. Son opciones distintas, es decir, ellos evidentemente hacen una acción claramente más liberal, bueno, por respetuosa. ¿No? Por darte un dato con el tema de sanidad, nosotros no hemos bajado ni un céntimo de euro el presupuesto en sanidad. Se ha consolidado en 1.917 millones de euros. En 2015 salen 2.048 plazas, que ya era hora que saliera empleo público en la sanidad, porque están de interinos muchísimos de ellos y de eventuales, y en sanidad concretamente no se ha recortado ni un duro. Otra cosa es que no tuviéramos 13 millones de euros para en el año de elecciones poder hacer una limpieza de las listas de espera. Eso es otro elemento. Pero lo que te quiero decir es que el barómetro dice que el 90% de los aragoneses consideran su sanidad buena o muy buena. La mayor parte del mérito, los profesionales. Eso vamos, lo tengo absolutamente claro, que han hecho un esfuerzo extra en trabajar más en el mismo horario, por ejemplo, o centralizando las compras. Es decir, que hay una serie de elementos que han hecho que se pueda ahorrar, pero el presupuesto en sanidad en estos 3 años no ha bajado, sino que se ha consolidado. Aquí, ¿sabes qué pasa, María? Muchas veces hemos hablado que lo importante también es cómo se gestionan determinados servicios públicos, cómo se gestiona la educación, cómo se gestiona la sanidad, cómo se gestionan servicios sociales, porque en una buena gestión también se puede ahorrar, y en una buena reorganización. Entonces, claro, esto siempre le parece bien, es decir, que se reorganice y tal. Lo que ya siempre se pone en cuestión, y hemos puesto cuestión más en esta mesa, es decir, hemos puesto fundamentalmente si eso significa un deterioro de la calidad del servicio.
se deteriora la calidad del servicio de sanidad y que bueno, los ciudadanos se van pensando que la sanidad aragonesa es estupenda, pues me encanta, me parece una buena noticia, porque yo creo que uno de los grandes logros del Estado democrático de estos años ha sido que tengamos una sanidad universal como la que tenemos. Pero a mí sí que me preocupa, porque realmente todos los informes que se habían hecho de España, cuando se hacen informes de educación, todos los informes ponían que España había hecho un salto muy importante en educación, que el tema de equidad era un tema clave, porque la desigualdad en educación viene fundamentalmente en los niveles de rentas y en los niveles de regiones. Aragón va bien porque la media está mejor comparando con Andalucía o con Extremadura. Es decir, cada vez más cualquier teórico piensa que la pobreza y la exclusión y la marginación de los niños en la escuela viene mucho por su origen social, por lo tanto hay que hacer unas políticas muy fuertes, inclusivas, muy fuertes, compensatorias. Entonces, claro, a mí me suele preocupar mucho cuando se bajan estos presupuestos, ¿sabes? Porque claro, si se deterioran estos servicios, se pone en cuestión la equidad. Y entonces, si se pone en cuestión la equidad del modelo educativo, pues a lo mejor en un primer momento no se nota, pero luego hacemos aguas en la equidad, y esto sí que es muy peligroso, no porque por el futuro nuestro como sociedad, porque ahí haremos una bolsa de exclusión de futuro, es decir, habrá generaciones de niños que perderán una oportunidad única, y a mí eso sí que me parece muy importante. Por eso siempre ponemos un poco el matiz de decir, por favor, que esto no se pierda, ¿sabes? Es decir, que si seguís invirtiendo en educación más, pues cuanto más invertáis mejor. A mí que más me da que invertir en educación. Es decir, yo creo que es fundamental por lo que significa el concepto de equidad en la educación, ¿sabes? Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a centrarnos ahora en la provincia de Teruel. El Partido Popular no quiere ceder el escaño de Carlos Muñoz, el congresista que ayer dejó la secretaría provincial de su partido, a la suplente del PAR, a Carmen Fortea, a la espera de que esta renuncie a favor de la popular Raquel Clemente. ¿Creéis que el caso Carlos Muñoz ha abierto una crisis entre el Partido Popular y el PAR, que presentaron listas conjuntas en las elecciones generales de 2011? Pilar. Yo no lo sé, eso lo sabrá María. Yo creo que si ellos hicieron un acuerdo para ir a las elecciones legislativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues cúmplase el acuerdo y ya está. Si el acuerdo decía que le correspondía a el Partido Popular y ninguno de los parlamentarios al PAR, pues cúmplase el acuerdo. Si por el contrario decía que correría el orden de sucesión de acuerdo con el número de la lista, pues tendrá que ir la responsable del PAR. Pero si el acuerdo decía que no entraba el PAR en las listas del Congreso, pues no entrará. Es decir, yo creo que los acuerdos están para cumplirse. Entonces es un tema de los dos partidos, que lo que tienen que hacer es cumplir lo que han firmado. Vamos a escuchar a Luis. Bueno, los humanos normales no sabemos cuál fue el acuerdo realmente. Sí. Yo soy humana normal y te voy a dar una buena pincelada. Digo, sí.
acudir o no, o había un acuerdo en el sentido de solo en el Senado, o bueno, también puede que haya algún tipo de negociación, ¿no? Pues relacionada con otros aspectos, pues con las diputaciones provinciales o con otras cuestiones que esté sobre la mesa y sea el momento de esos rifirrafes pues para esas negociaciones entre socios, no sé, es decir, pero nos lo podrían explicar, ¿no? Así. Mira, yo, a ver, nosotros con el PAN hicimos dos acuerdos. Uno es el pacto de la gobernabilidad, el acuerdo de gobernabilidad, que además fue público, que creo que todo el ciudadano, bueno, creo no, todo el ciudadano tiene acceso, y ese acuerdo se está cumpliendo en los puntos en los que llegamos, y es exactamente lo mismo. Es decir, nos juntamos o nos coaligamos en las elecciones generales, hay una lista, además, como bien sabéis, el acta es privativa, es decir, es del individuo, perdón, privativa, no es personal, exactamente. Digamos, yo entiendo al PP de Teruel, al final también hay que ponerse en el pellejo del PP de Teruel, de que le gustaría, lógicamente, o nos gustaría que el diputado fuera del Partido Popular, pero lógicamente es una lista cerrada. La siguiente es una persona del Partido Aragonés, y lógicamente, a no ser que ella renuncie porque considere que para estos pocos meses no le merece la pena por sus circunstancias personales, pues entrará una persona del PAC. No ha abierto ninguna brecha en la coalición de gobierno, afortunadamente. Está por encima de estas no son minucias, pero vamos, no es trascendental, y lo que ocurre pues es que si esta señora sí quiere ser diputada nacional en los próximos 10, pues será, lógicamente. Es que no, yo entiendo el deseo de las declaraciones del PP de Teruel, de que les gustaría que fuera un diputado del Partido Popular, pero nosotros fuimos en una coalición, los acuerdos están para cumplirlos, el acta además es personal, pues es que no hay discusión posible. Yo entiendo que pueda dar cierto morbillo, pero no hay discusión. Más que el morbo Para el morbo de la renuncia del diputado de Teruel. Bueno, pobre. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy analizando la noticia del día, esa operación enredadera, una nueva trama de corrupción, de concesiones públicas irregulares, desmantelada hoy mismo por la Guardia Civil. De momento son 30 los detenidos en varias provincias, entre los que se encuentran 2 en Zaragoza, vinculados a DIF, se ha dicho en un primer momento, una nueva trama de corrupción que alcanza también a nuestra ciudad, supuestamente, ¿no, Luis? ¿Cómo ves los acontecimientos? Parece que llevamos unos días que nos salían noticias de corrupción y otra vez Pues hay varias 30 detenidos. cuestiones, ¿no? Para apuntar en este asunto, ¿no? Primero, que es una
empresarios también y algunos responsables políticos de varios partidos, que tiene que ver con el uso de plaguicidas, ¿no? Es decir, con eso que se echa en las cunetas y en las vías del tren para matar a las hierbas. No sabemos muy bien qué obsesión, a lo mejor la obsesión tiene que ver con este tipo de cosas que luego suceden, ¿no? O que vemos. Y también hay una cosa llamativa, y es que salga justo hoy, ¿no? Hoy en el día que parece que los ojos del debate sobre la corrupción tenían que estar puestos en que la Audiencia Nacional le da la razón al señor Ruz sobre que hay una financiación del Partido Popular relacionada con la trama Gürtel. Y hoy, pues casualmente, sale este asunto para poner el ventilador de esta manera, ¿no? Y bueno, pues nada, efectivamente parece que hay dos personas que tienen que ver con Adif, una que puede estar jubilada y otra que está en activo, y que bueno, pues habría un tema de dádivas, de comisiones diversas, que es un asunto que lleva ya desde 2013 investigándose, por eso quiero decir que bueno, pues es llamativo que salga justo hoy a la luz, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción llevamos aquí hablando 3 o 4 programas ya seguidos, ¿no? Entonces decíamos, me parece que el último día, que era muy preocupante en la medida que parece que la corrupción era un tema sistémico en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues esto es la demostración de que es sistémico. Lo que pasa es que esto tiene como característica respecto a lo que hemos comentado otros días, que aquí no parece que haya políticos por medio, sino que aquí están funcionarios de diferentes administraciones. Bueno, es un escalón más, ¿eh? Entonces, en otros casos hemos visto funcionarios y políticos, y aquí parece ser que solo hemos visto funcionarios. Yo no sé si en algún momento determinado también saltará políticos. Y decíamos aquí, yo creo que lo vuelvo a repetir, yo creo que la sociedad española está demandando medidas contundentes, medidas serias, pero decíamos que el gran problema de las medidas contundentes y serias es que está fallando credibilidad a las personas que tenían que tomar esas medidas, ¿no? Yo defendí aquí, no sé si os acordáis, a la presidenta de Aragón, la defendí, creo que la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, diciendo que yo creía que no todos los políticos eran corruptos, y yo ponía como ejemplo por lo que yo conocía de la presidenta del gobierno, y ahora ella misma ha tenido un comportamiento totalmente distinto
pequeña cuestión que se plantea de corrupción. Y por último, una reflexión muy breve. Yo creo que si se hubiera cortado antes casos como estos, posiblemente no estaríamos donde estamos. Quizá antes se pensaban que no eran importantes porque los ciudadanos seguían votando a los corruptos, llámese el caso valenciano, es el tema más claro, pero ahora yo creo que la crisis ha hecho que ya no se perdone nada. Y entonces, claro, los temas de corrupción ahora ya no tienen ese plus de decir no pasa nada porque pongamos un corrupto en las listas. El gran problema es que las listas están trozadas de corruptos. Y claro, lo último, claro, que al país valenciano le ha salido que Cotino, que fue luego el gobierno de la Comunidad Valenciana, que luego fue director general de la policía, presidente de las Cortes, pues está en la trama Gürtel en relación con la visita del Papa Valencia. Claro, es que esto ya no es un tema coyuntural, es un tema sistémico muy serio y cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, y ahora qué medidas hemos de hacer para romper definitivamente esta espiral que, bueno, que nos puede seguir saliendo más, no se sabe muy bien por qué, ni en qué momento, ni por qué, pero ahora están saliendo. Yo, como no soy contertulina habitual, sí que me dejaréis que no hable concretamente de la operación enredadera, sino un poco que vaya también en la línea de Pilar. Púnica, enredadera, los seres, Plaza, Nos, Gürtel. Yo, sinceramente, como persona que se dedica a esto y como ciudadana, estoy absolutamente asqueada. Creo que tiene que salir todo, ojalá salga todo de todos los lados, pero sí que me gustaría hacer un matiz. El matiz es el todos y la parte. O sea, no todos los partidos políticos, no todos los políticos de los partidos son corruptos, no todos los funcionarios, no todos los sindicatos, no todos los farmacéuticos. Quiero decir, sé que ahora es complicado porque la gente está muy cabreada, pero yo creo que de verdad, ejemplaridad, como tú comentabas, yo creo que Luis ahí ha demostrado que, porque además el caso de Carlos Muñoz no es un tema de corrupción, es un tema ético, en todo caso, ha sido contundente y máxima transparencia. Máxima. O sea, yo no tengo ningún problema, al revés, yo vamos, en que todo lo que tengo, todo la hipoteca, mis cuentas, es decir, cuando alguien no tiene nada que ocultar, yo y mi familia, quiero decir que... Pero el problema va más que tu tema personal de que tú no tengas. No, que es que no podemos... Claro, hay mucha gente... El problema es que no podemos crear un sistema que pueda posibilitar situaciones como esta. Es muy importante lo personal, pero también es
se me ocurrió, hacer otra cosa que no fuera. Gobierno autonómico que te invita, pero bueno, si eso está claro y eso está claro, tú evidentemente Un protocolo humano sabes de funciones, pero es que, pero Pilar, por ejemplo, también está María en el tema de los gastos de los viajes, pero también debería estar en todo lo que es el funcionamiento de las administraciones a mí me parece públicas muy bien. y en el propio funcionamiento de los partidos políticos. Si los partidos políticos no fueran esas estructuras burocráticas cerradas y tan profesionalizadas, y fuera un tema, bueno, pues que el diputado dependiera más del ciudadano, con lo cual tenía una responsabilidad ahí, que no tuvieran que tener esas necesidades tan importantes de financiación para las campañas. Yo estoy, por ejemplo, ahora leyendo el libro de Ignatieff, que es maravilloso, que era un catedrático de Oxford, era canadiense, le invitaron a presentarse a las elecciones de su país, de Canadá. Fue líder del Partido Liberal y cuenta toda su experiencia de teórico, y Ignatieff cuenta su experiencia de teórico y cómo lo practicó después, la práctica, y cuenta, bueno, pues cómo son las campañas en Canadá, el dinero que se puede dar, no puede más de 2.000 euros, quién la tiene que hacer. Es decir, si hacemos una estructura que no permita esto, ¿sabes? Es decir, que yo creo que también tenemos que intentar, es decir, cambiar un poco la estructura de funcionamiento de algunos aspectos, los dos, y más todos. Yo creo que todos. Más Para concluir, estamos fuera de luz. Sí, bueno, yo creo que lo que está en juego es si la corrupción es algo sistémico, ¿no? Yo creo que se ha dicho aquí y en otros programas. Yo creo efectivamente que todas las personas que están en la política no son corruptas, ni siquiera la mayoría. Efectivamente, también creo que todos los partidos no son iguales, pero la voz popular va por ahí, ¿eh? Ya. Ahora bien, lo que hay que hacer es no un acuerdo entre dos ni entre tres, sino algo más amplio, una revisión de este modelo para poner los frenos, las barreras para que esto no suceda. Es decir, y lo que está claro es que el tentáculo pues parece que sí que es sistémico, ¿no? De todo esto. Es que cada día nos sorprende con un nuevo modelo de corruptelas o de corrupciones más grandes o más pequeñas que están muy extendidas, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, que nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias.